Que recién hablábamos de la necesidad, o en otro momento hablábamos de la necesidad de mejorar la racionalidad y la eficiencia energética. Cuando hablamos de esto y cuando además reconocemos la fuerte incidencia en el consumo energético general que tienen los edificios para su confort hidrotérmico, debemos considerar que el primer paso es consumir menos energía, es decir, evitar las pérdidas excesivas, evitar las ganancias excesivas. En este tipo de situación, el tratamiento de la envolvente de un edificio es sustantiva. Esto significa que un edificio está compuesto por una envolvente que en parte es opaca y en otra parte es semitransparente, como suele llamarse a los cerramientos o a las aberturas. La parte opaca está compuesta por las paredes, el techo y los pisos. Las pérdidas y ganancias térmicas, es decir, que se producen en los edificios y que después necesitan ser compensadas de algún modo con decir, el exceso de pérdida, el exceso de ganancias debe ser compensado con equipos, es decir, ya sea de aire acondicionado o de calefacción, que compensan esos desequilibrios y que llevan al confort, tienen un valor relativo en función al lugar y a la época del año, esto es evidente. Es decir, en nuestra región, es una región bioclimática es decir, prácticamente el centro de la provincia, el centro del país, donde está ubicado prácticamente el 40% de las viviendas no deficitarias del país. Es decir, es un sector muy importante de climas templados cálidos y climas templados fríos. En esas circunstancias es indudable que este clima, que por otro lado, con esta cosa que está tan en boga del cambio climático, está tendiendo a una especie de subtropicalización, tiene un peso importante en las condiciones de verano, por sobre todas las cuestiones, y también en el sur de la provincia, por ejemplo, en el sur de la región, hay una importante incidencia de las condiciones invernales. Para tales situaciones, el techo es una situación primaria, fundamental. En segunda instancia, las paredes, cuya incidencia va creciendo con la latitud, cuando los climas son más duros, más fríos y demás, y aparece un factor que es las pérdidas a través del piso. Y un sector trascendente de pérdidas y ganancias térmicas son los cerramientos, las aberturas, las superficies semitransparentes. Esta nueva normativa, por ejemplo, esta ley de uso racional y eficiente de la energía de la provincia de Buenos Aires, se basa en aplicar o hacer exigible una serie de normas IRAM que tradicionalmente han reglado, normado el comportamiento de algunos tipos de materiales y sistemas. Es decir, las normas, por ejemplo, el 11601, que establece los métodos de cálculo, la norma 11605, que establece las transmitancias máximas admisibles de esta envolvente, sea esta opaca o semitransparente, la 11.625 y 30, que establecen el cálculo del riesgo de condensación intersticial de vapor de agua en las superficies interiores de los cerramientos. Y por último, las normas, entre las más significativas, 11.507/1 y /4, que se centralizan en el tema de las aberturas. En este caso, la 11.507/1 es la que tiene que ver con la permeabilidad al aire, que es uno de los factores en invierno de pérdidas térmicas significativas, es decir, la falta de estanquidad o de estanqueidad, si te gusta mejor el término, de las aberturas, tanto sea al agua como al viento, al aire, produce una serie de consecuencias negativas. Una contaminación auditiva, por ejemplo, es decir, porque donde pasa aire pasa sonido, una importante fuente de pérdidas cuando sobre todo tengo las partes opacas relativamente bien aisladas, que tiene que ver con esto de las pérdidas por permeabilidad del agua. Y el otro aspecto de permeabilidad al aire, perdón. Y por otro aspecto están las transmitancias térmicas máximas admisibles.
de los cerramientos, que es un poco más exigente, ambas, cuando uno trata en planta baja o en altura y demás, pero eso es una cosa demasiado específica en esta generalidad que estamos tratando, y establecen valores máximos de transmitancia, es decir, de pérdidas térmicas. Lo que se puede lograr a través de una buena carpintería, que puede llevar un doble vidriado, un DBH, o a través de un vidrio simple con cerramientos para opacar y proteger las ventanas por afuera. Estos son los factores, digamos, generales más importantes de la aplicación de estas normativas y cómo juega. El otro aspecto también interesante de estas dos normas, o de todas estas normas, que exigen una serie de ensayos que establezcan el valor, la veracidad del comportamiento que se le determina, se le asigna a un determinado tipo de cerramiento, y de ese modo, cumpliendo ese ensayo, permite que uno tenga mucha más confianza en el mercado, porque aparecen certificaciones, una serie de cuestiones de esa índole. Bien, ¿y cómo es la relación entre construcciones en altura y viviendas unifamiliares o arquitectura comercial, digamos? ¿Cuál es la relación? ¿Se llega al problema una vez que ya está la construcción puesta en marcha o se anticipan en la etapa de proyecto? No, bueno, todavía estamos en una etapa incipiente de todo este tipo de cosas. Y esto digo incipiente, es más, esto es una vieja problemática del diseño arquitectónico, en donde de alguna manera, desde mi punto de vista, algunos aspectos del diseño arquitectónico han sido minimizados, pauperizados de alguna manera. Hoy por hoy suele entenderse, en algunos casos, no en todos, que el diseño se circunscribe a las cuestiones meramente expresivas o formales, que son sumamente importantes, los aspectos trascendentales de una obra arquitectónica, pero indudablemente no son los únicos. Algunos aspectos, si yo tengo un edificio muy bellamente construido, pero llueve, hace frío, hace calor y demás, desde el punto de vista arquitectónico puede ser un buen ejemplo de una buena escultura, pero no de un buen edificio. De todas maneras, yo creo que aquí los términos están un poco tergiversados. Entonces, un muy buen edificio, una buena muestra de arquitectura no debería obviar, los aspectos de un buen aislamiento térmico, ya sea en sus superficies opacas como en sus cerramientos. ¿Y de qué reducción energética estamos hablando? Si tenemos en cuenta bueno, todo... hoy por hoy, en un país que no tiene hábitos de preservar, de aislar térmicamente sus edificios y de tener grandes paños fijos, vidriados de enormes dimensiones, en donde en algún momento se ha perdido en aras de una pretendida cuestión estética ciertos aspectos que mejoraban el comportamiento de los cerramientos. En esas circunstancias te podría decir que la incidencia de una primera etapa de mejora o de concientización de esas cuestiones daría un ahorro energético considerable que no debería estar por debajo del 40%. Es decir, en los países desarrollados que han iniciado, los países centrales que han iniciado estos procesos 30 años atrás, los avances fueron significativos. Cuando una vivienda podía llegar a consumir, por ejemplo, unos 200 a 300 kilovatios horas por metro cuadrado año, para calefacción y mantenimiento de todos los artefactos eléctricos o de gas que tuvieran, hoy por hoy muchas viviendas, como por ejemplo en Alemania, que responden a un concepto o un estándar que se llama Passivhaus, han reducido esos valores, estoy hablando de 300 kilovatios horas metro cuadrado a 15 kilovatios horas metro cuadrado. Es más, no es extraño ver en muchos de esos países edificios que no solo son de consumo cero de energía y hasta producen más energía de la que consumen en su vida útil, como están, por otro lado, vinculados a redes
es decir, conectados a las redes de energía, es decir, países que tienen una visión un poquito más avanzada de todo este tipo de cosas, como Alemania, compran el excedente de energía eléctrica y la pagan posiblemente 4 veces lo que significaría el costo si la tuvieran que vender.